somos el equipo morado y los integrantes somos Ingrid Guadalupe Romero Sánchez y Rocío Anet Navarro Saavedra. Vamos a hablarles sobre los compuestos aromáticos y sobre la química orgánica. Soy Rocío Anet Navarro Saavedra y voy a hablarles sobre la química orgánica. Se entiende por química orgánica al área de la química que se encarga del estudio de sustancias y compuestos orgánicos, es decir, aquellos que en su estructura molecular contienen carbono y que se combinan con otros elementos tales como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Este tipo de química se enfoca principalmente en analizar la estructura, propiedades, comportamientos y usos de los compuestos químicos que dan respuesta a cómo funciona la vida en nuestro entorno, permitiendo explicar cómo ocurren los procesos químicos en los organismos vivos, así como su manera de funcionar a nivel molecular. Los ácidos nucleicos, las enzimas o las proteínas son sustancias orgánicas, ya que se tratan de compuestos vivos. Al comprender su estructura y transformación molecular, es posible aprovechar todo su potencial, y esto solo es posible gracias a la química orgánica. Ahora voy a hablarles sobre los grupos funcionales en la química orgánica. Alcanos, alquenos y alquinos. Su estructura química se basa en carbono e hidrógeno, formando hidrocarburos. Los alcanos se forman por enlaces químicos simples, los alquenos por enlaces dobles y los alquinos por enlaces triples. Alcoholes. Se tratan de hidrocarburos que sustituyen un hidrógeno por un grupo hidroxilo. Si hay varios grupos, se forman polialcoholes. Cetonos. Son compuestos que tienen un grupo carbonilo enlazado a dos átomos de carbono. Aldehídos. Son compuestos cuya estructura comprende un grupo carbonilo enlazado a un átomo de hidrógeno y a otro de carbono. Ácidos carboxílicos. Compuestos que tienen un grupo carboxilo. Y aminas, compuestos cuya estructura se basa en la sustitución de uno o varios hidrógenos en la molécula de amoníaco. También voy a hablarles sobre el origen de la química orgánica. Pues básicamente se habla de la química orgánica desde el año 1807, cuando el químico sueco Jöns Jacob Berzelius introdujo el término para explicar el estudio de los compuestos que derivan de los recursos vivos disponibles en la naturaleza. No obstante, no es hasta 1828 cuando el científico alemán Friedrich Wöhler experimentó en laboratorios con el cianato de amonio, sustancia inorgánica, y descubrió que podía convertirse en urea, una sustancia orgánica, a través de procesos químicos. Mediante estos experimentos se comprobó que la materia orgánica podía ser sintetizada en un laboratorio, sin estar ligada a la vida, rebatiendo así la teoría de Berzelius. Posteriormente, en el año 1861, el químico alemán Friedrich August Kekulé von Stradonitz definió la química orgánica como la química de los compuestos de carbono, siendo pionera en ponerlo en el centro de esta rama científica. Actualmente, la química orgánica puede aplicarse a casi todos los aspectos, desde el transporte hasta la alimentación, la industria farmacéutica y la genética. Características físicas. Los puntos de ebullición de estos compuestos aumentan a medida que aumenta el peso molecular. Usualmente se produce un aumento entre 20 y 30 grados centígrados por cada átomo de carbono que se agrega a la cadena. Los puntos de fusión igualmente aumentan a medida que aumenta el peso molecular. Sin embargo, hay que considerar que no solo dependen del peso molecular, sino que también de la simetría estructural de las moléculas. Moléculas más simétricas tienen un mayor punto de fusión que las asimétricas. Se deduce que estos compuestos son altamente hidrofóbicos y apolares, por lo tanto insolubles en agua y solubles en solventes apolares como los hidrocarburos alifáticos o aromáticos. Características químicas. Reacciones de sustitución electrofílica. Ocurre con la participación de compuestos electrófilos, que son especies que atacan los anillos aromáticos. Reacciones de oxidación. El benceno, a diferencia de los alquenos, no reacciona frente a agentes oxidantes. Reacciones de reducción. El núcleo del benceno fija 6 átomos de hidrógeno, formándose así el ciclo hexano, manteniéndose la cadena cerrada. El benceno se produce tanto en procesos naturales como artificiales.
Es un componente natural de petróleo crudo que es la principal fuente de benceno producida en la actualidad. Otras fuentes naturales son las emisiones de gases de volcanes y los incendios forestales. Tolueno o metilbenceno es un hidrocarburo aromático que se produce a partir del benceno. Se encuentra de forma natural en el árbol Miloxyloid tuliperae y se obtiene como subproducto en el ciclo de hidrogenación de la N-heptano, durante la elaboración de propeno y etileno. El sileno es el nombre de los dimetilbencenos. Se trata de líquidos incoloros e inflamables con un característico olor parecido al tolueno. Se encuentran en los gases de coque, en los gases obtenidos en la destilación seca de la madera y en algunos petróleos. Tienen muy buen comportamiento a la hora de su combustión en un motor de gasolina y por eso se intenta aumentar su contenido en procesos de reforming. El naftaleno está presente de forma natural en combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, y que se produce al quemar madera o tabaco. La exposición a grandes cantidades de naftaleno puede dañar o destruir los glóbulos rojos, causando anemia hemolítica. El antraceno es un hidrocarburo aromático policíclico. Se trata de un sólido incoloro que sublima fácilmente, pero muestra una coloración azul fluorescente cuando se somete a la radiación ultravioleta. Aplicaciones. El benceno se utiliza principalmente como solvente en la industria química y en la industria farmacéutica, como producto inicial e intermedio en la síntesis de numerosas sustancias químicas y en la gasolina. El tolueno es la materia prima con la que se obtienen sustancias derivadas del benceno, para obtener productos como la sacarina, colorantes, detergentes, perfumes, TNT, pinturas, solventes, barnices, caucho, nylon, plásticos, entre otras sustancias químicas. Los silenos son buenos disolventes y se utilizan como tales. Además, forman parte de muchas formulaciones de combustibles de gasolina, donde destacan por su elevado índice octano. En química orgánica son importantes productos de partida en la obtención de ácidos ftálicos que se sintetizan por oxidación catalítica.